Hola, hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una deliciosa y cremosa pasta con salmón y gambas. Una receta digna de cualquier restaurante. Antes de continuar, muchísimas gracias a Natalie Alejo por haberme recomendado esta receta. Recuerda que tienes mis redes sociales, @luluchi_tv, o también tienes en el TikTok mi canal. Así que si quieres saber cómo se hace la receta paso a paso de esta deliciosa pasta cremosa con salmón y gambas, no te vayas, quédate, este es tu canal. Así que quédate, que enseguida comenzamos. Bienvenidos Lulucheros a tu canal. Suscríbete, comparte, dale like y no te pierdas de cualquier novedad. Vamos a comenzar, Lulucheros, cortando nuestra cebolla. La cebolla debe ser cortada muy finamente para que no se sientan los trozos en nuestra pasta. Así que simplemente la vamos cortando así. Pasamos el cuchillo para que quede más pequeño aún. Y así tenemos nuestra cebolla. Antes de continuar cortando nuestros ingredientes, vamos a ir poniendo a cocinar nuestra pasta para que tenga margen de que se puedan cocinar. Y ponemos un puño de sal gorda. Continuamos cortando el resto de nuestra cebolla. Y por supuesto lo verde de lo que es nuestra cebolla con el cebollín. Continuamos picando nuestro ajo muy pequeñito. Ya por último, vamos a terminar con nuestro perejil y dejarlo ya cortadito. Es importante que intentes cortarlo lo más pequeño que puedas. Y los tallitos, bueno, en este caso este que se me ha colado así que he visto, no incorporarlos para que después eso no amargue la preparación. Bueno, después de varios intentos de toma para que esto quedara bien e iluminado, os voy a mostrar cómo sería para usar el pescado, y en este caso que es el salmón el que vamos a usar el día de hoy. El salmón es un pescado azul que si no tienes salmón o que de repente no lo has podido conseguir en oferta, porque la verdad es que es un pescado algo caro, puedes usar trucha o puedes usar dorada, que son unos pescados semigrasos que le va a quedar muy bien también a esta pasta. Yo voy a usar el salmón porque, como te digo, he podido conseguir que el pescado estuviera en oferta, así que no pude resistirme en comprar mi trozo de pescado. Para poder aprovechar bien el pescado, os voy a mostrar cómo lo voy a cortar, y sobre todo porque tiene hueso en el centro. Al tener el hueso en el centro, pues hay que ser un poco más cuidadosos. A ver, tampoco os voy a engañar, no tengo tampoco mucha habilidad, digamos, para lo que es un pescado que ya viene, digamos, con el hueso, como es este el caso. Entonces voy a coger mi cuchillo y vamos a hacer lo mejor que podamos con nuestro trozo de pescado. Yo voy a empezar por aquí.
La verdad es que lo que sigo es más o menos como está aquí la espina y lo que es el centro, que es el hueso. Y de todas formas, esto lo vamos a usar también, no se va a desperdiciar nada porque el pescado no hay que tirar absolutamente nada, siempre hay que recurrir a hacer caldo o todo lo que podamos. Yo lo parto así, en 3 trozos, y ya ahora voy a usar un cuchillo más pequeño para poder sacar bien la carne de este trozo de pescado. Como te he comentado, voy a usar un cuchillo más pequeño para poder retirarle lo que sería la piel, porque no necesitamos la piel, y sobre todo pues dejarlo en cubos, que es lo que necesitamos. ¿Lo ves? Esto hay que hacerlo con mucha paciencia, porque como ves es un pescado que bueno, que es bastante caro y queremos aprovecharlo todo. Sin embargo, también queremos pues aprovechar lo que sería la carne. El cuchillo debe estar muy bien afilado. Y de esta manera pues lo podemos cortar como, fíjense que incluso se suelta aquí un poco. Y aquí está. Aquí yo siento algunas espinas, que esta, si tienes una pinza las puedes quitar. Si no tienes pinza como yo, pues mira, simplemente lo tiramos con las manos y ya está. Ok, aquí he sentido otra. También es parte de los filamentos del pescado, pero fíjense. Ahí va. Esto es mejor hacerlo con las pinzas que suelen vender para el pescado. De todas maneras, como lo vamos a cortar en cubos, tampoco pasaría nada porque siempre las vamos a poder mirar. Es decir, siempre van a salir. Ahora simplemente cortamos nuestro salmón en cubos. Puedes perfectamente ahorrarte todos estos pasos si consigues un pescado que no tenga ni espinas ni piel. Yo el día de hoy usé salmón, que es un pescado azul. Sin embargo, si tú no tienes posibilidad para comprar el salmón, puedes usar cualquier pescado, que por ejemplo una dorada o trucha. Y si además de eso, pues estos pescados que son semigrasos no los puedes conseguir en oferta, también te recomiendo que uses merluza. La merluza es también buena para este tipo de preparaciones. Sin embargo, ten en cuenta que la merluza pues no va a tener el mismo sabor como si usáramos por ejemplo una trucha o en este caso el salmón. Sin embargo, lo importante es que lo hagas en casa con el pescado que tengas a mano. Es una receta que a pesar de todo es rendidora porque te va a ayudar a que el pescado que tengas a mano pues lo puedas cortar y lo puedas rendir en una pasta que tú misma también puedes hacer la cantidad que desees. Yo lo he completado un poco con gambas para que se vea, digamos, un poco más
con mayor volumen de, digamos, de lo que es el pescado y las gambas. Así que continuamos. Continuamos nuestra receta agregando en una sartén un chorrito de aceite. Posteriormente dejamos que se caliente un poco y agregaremos también de manera opcional un poco de mantequilla. Una vez que tenemos eso un poco caliente, vamos a incorporar nuestra cebolla picadita y vamos a dejar que se poche un poquito. Posteriormente le vamos a agregar nuestro ajo picadito. Sí, el ajo irá después para que no se queme en la sartén. Ahora incorporamos nuestros cubos o dados de salmón. Unas gotas de limón, que bien podría ser una cucharadita de limón. Cuando nuestro pescado esté sellado, como ahora, le vamos a echar un chorrito de vino blanco. Vamos a intentar condimentar un poco, solo un poco, porque recuerda que después seguramente le vas a agregar sal y pimienta. Y yo en este caso le voy a agregar un ingrediente que, vamos, que nadie usa para este tipo de preparación. Yo lo voy a incorporar porque me parece que es un ingrediente diferente que le va a dar un sabor estupendo a nuestro salmón y por supuesto a nuestra pasta. Es solo un poquito que le vamos a agregar de pimentón o páprica. Nuestra pasta ya está lista. Simplemente lo que queda es incorporarla. Antes de incorporarla, por supuesto, voy a agregar mis gambas. Mis gambas estaban ya cocidas, con lo cual, pues si las tienes crudas, tienes que hacer el paso como he hecho yo el salmón, pero con las gambas también allí crudas. Como ya mis gambas estaban ya cocidas, pues por eso no las agregué antes. Ya casi para finalizar, un chorro de nata. Esto huele delicioso. Vamos incorporando la pasta, que claro, lo mejor es tener una espumadera de pasta. No importa si va con un poco de agua, porque la idea es esa, que precisamente tenga algo de agua. Y ya para finalizar, perejil. Y ahora disfrutar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.